Todos buenos días. El día de hoy vamos a platicar de un tema interesante. Es un tema que todavía no está muy bien definido, pero que tiene que ver con esto del COVID-19, que hemos estado dando varias pláticas para que ustedes tanto conozcan a los síntomas que se pueden presentar, se atiendan a tiempo y al mismo tiempo también no entren en pánico, vamos, sepan de qué se trata y estén más tranquilos. Entonces, hoy vamos a hablar de las huellas o esas afecciones que pueden aparecer en la piel por lo que es el COVID-19. Entonces, ahora la gente que cuando empezó a llegar a los hospitales, que estuvo en contacto con los médicos, que los estuvieron atendiendo, se empezaron a dar cuenta que en algunos casos de COVID se pueden presentar lo que son aparición o manifestaciones cutáneas de como manifestación de esta enfermedad, de que tienes esta enfermedad. Estas enfermedades cutáneas son muy comunes en cualquier tipo de enfermedad viral, no solamente en el COVID-19. Puede ser como tipo urticaria, por ejemplo, algo que se llama sabañones. Ahorita las vamos a ver un poquito más para que sepan ustedes de qué se trata cada una. Y estas pueden ser muy frecuentes en cualquier cuadro infeccioso. Ahora lo que se está tratando de hacer es encontrar la relación de este tipo de infecciones con lo que es el COVID-19, su aparición, sobre todo con la intención de ver si tienen alguna relación en la etapa en la que se está presentando la enfermedad, para que sea una herramienta de prevención, un aviso de que lo tengas y te atiendas a pronto, o que nos pueda servir realmente, porque han sido, les digo, estudiadas, se han visto en varias partes, ha habido informes de esto, normalmente no son muy agresivas, vamos, por ejemplo, una urticaria que te puede aparecer, que no tiene tanta picazón como en otros casos, que tengas una afección de la piel, que no estés tan irritado, vamos, pero que sí aparezca que lo ves y que quizás puede ser dependiendo, vamos a ver ahorita un poquito lo de las etapas, que de repente te aparece y solito va a desaparecer espontáneamente. Hay algunas, dependiendo del tipo de manifestación, que duran 2 días, hay unas que duran unas horas, por ejemplo, hay otras que pueden permanecer los 14 días o 3 semanas incluso. Entonces, es bien interesante para que tú sepas cuáles son las más comunes que se han estado presentando, que ya se han estado estudiando, que los doctores han estado analizando para que tengas una idea. Recuerda, este tipo de manifestaciones puede aparecer por cualquier tipo de infección viral, puede aparecer con el COVID-19 y también puede ser que no tenga nada que ver con el COVID-19. Entonces, no porque de repente empieces a presentar un cuadro de manifestación cutánea, quiere decir que tienes COVID. Quiere decir que tienes que ir con tu médico a que te cheque, te revise y él te pueda decir realmente si está relacionado con el COVID, si tienes la enfermedad viral, o quizás estés presentándolo por otra cosa, por otro tipo de enfermedad, y bueno, que te atienda obviamente por eso, ¿no? Entonces, no te asustes si empiezas a ver este tipo de manifestaciones, ve con el médico y atiéndete. Son muy diversas, ya lo estamos diciendo, pueden aparecer en pacientes de cualquier edad, aquí desde niños, jóvenes, adultos mayores. No quiere decir que aparezcan más en unos que en otros, excepto algunas que vamos a ver más adelante, que sí se presentan más en lo que son los adultos mayores, pero de ahí en fuera, todas las demás se pueden presentar en cualquier edad. Tú tienes que checarte con el médico cuando lo veas. Normalmente ahorita los estudios que se han hecho son de gente que ya tiene COVID y que se está manifestando este tipo de infecciones virales, digo, de manifestaciones virales, perdón, cutáneas, y entonces pues ya se sabe que es por el COVID, ¿no? Porque está apareciendo en este momento. Pero lo que quieren ver los doctores es poder saber si pueden prevenir, si pueden darse cuenta, porque hay muchas personas que son asintomáticas, que no están presentando síntomas de COVID y parece ser que sí están presentando el tipo de urticaria, por ejemplo, se está viendo esa manifestación en su piel cuando todavía no tienen síntomas. No estoy hablando en sí de la gente asintomática que nunca va a presentar síntomas, aunque podría presentar la urticaria, sino de las personas en las que todavía no están presentando las características fuertes del COVID, ¿no? Ya se pueden atender pronto, eso sería una ventaja.
Entonces te aparece y vas con el médico a ver qué es lo que tienes. Pueden aparecer por la activación del sistema inmunológico que empieza a trabajar y van a empezar a aparecer por eso. En el caso, por ejemplo, de las personas, como te decía, que todavía no están presentando los síntomas como tales, pero bueno, ya está ahí la infección, su sistema inmunológico empieza a trabajar y esto se manifiesta, que te está diciendo tu sistema inmunológico está aquí trabajando, ¿no? Hay personas que, bueno, ya tienen infecciones que han tenido que controlar antes y todo esto lo tiene que saber el médico, porque te decía, puede ser que no tengas COVID. No te alarmes y esto es para que tengas un mejor conocimiento del problema. Estas variaciones en cuanto a las manifestaciones puede ser lo que decíamos, los abañones. Estos aparecen generalmente en las manos o en los pies, son como unas manchas más grandes. Normalmente evolucionan, son los que te decía yo que te pueden durar hasta las 2 semanas, por ejemplo, pueden cambiar de color, inclusive, normalmente no te van a provocar mucho dolor, a lo mejor puede ser que lo tengas, pero no tan fuerte, ni tanta comezón tampoco, no son tan incómodos, vamos, y van a desaparecer también normalmente ellos solos, después de que comiences a tú también aliviarte, a sanar los síntomas del COVID, y entonces esto se va a ir desapareciendo junto con eso, ¿no? Pueden evolucionar un poquito a verse como ampollas. En casos ya muy graves de COVID se pueden ver ya así como llagas, ¿no? Como si fuera una necrosis. Pero esto ya tiene que ser una persona que básicamente está muy, muy, muy grave ya de COVID. La urticaria es lo que normalmente aparece, eso sería lo más común. Esta aparece generalmente en el tronco, puede ser. Es como que se podría ver así como unas manchitas, ¿no? Urticaria no están infladas, nada, simplemente es como si fueran unas manchitas, muchas no. Esto lo que va a hacer es que te va a aparecer en el tronco, en ocasiones en los pies o en las manos generalmente, pero una de las características es que normalmente sí no tiene nada de dolor y es muy poco el picor que tiene. La urticaria no vas a tener que estarte rascando, vamos. Esto sí se puede ver antes de que aparezcan tus síntomas e incluso es una de las características que, como habíamos platicado, de repente puede aparecer y a las horas ya no estar. Ya de repente te puede aparecer en otro lugar y a las horas ya no estar, o durarte 2, 3 días y bueno, ya no volverse a presentar. Entonces, como te decía, el dorso, las manos, los pies, ahí es donde más frecuentemente se pueden presentar. Hay otra manifestación que se llama vesicular. Esta se puede decir que es como las ronchitas que te salen con la varicela, ¿no? Que adentro puedes ver que tienen como un liquidito, por eso se llama vesicular, son vesiculitas, vamos. Y bueno, estas se pueden aparecer en muchos lugares. Básicamente no se ha estado estudiando mucho, no se sabe mucho de ellas, pero tampoco vas a tener ese picor ni esa comezón como te podría pasar con otras enfermedades como la varicela, eso va a estar completamente ausente, ¿no? Y esto pues se podría ver como una picadura, entonces sin el picor, igual, como te decía, puede desaparecer sola, ¿no? Hay otras que se llaman diferentes, se llaman máculos papulares, por ejemplo, estas aparecen normalmente, ahora sí que por todos lados, no se sabe de qué color son, la forma puede ser así o no, todavía no está muy, muy bien definido cómo es que están apareciendo. Entonces, bueno, nada más lo menciono un poquito porque bueno, lo mencionan en lo que son las experiencias que han tenido los médicos. Y otra manifestación que se llama libedo, esas son muy, muy poco frecuentes, son las que yo te decía que son las que aparecen principalmente en los adultos ancianos o en pacientes que ya están muy, muy severos en casos de COVID ya muy graves, aparecen ya hasta que estás muy grave. Normalmente, eso puede, ahora sí que estos que se llaman libedo pueden aparecer cuando ya estás muy grave o casualmente ya que te libras de la enfermedad, que te empiezas a recuperar, pueden aparecer incluso 1 o 2 semanas después, cuando ya estás en convalecencia. Tampoco va a pasarte nada, también pueden aparecer de manera espontánea y desaparecer. Entonces, básicamente esto no nos sirve mucho como referencia porque son cosas que aparecen cuando ya tienes los síntomas graves y no nos pueden ayudar a prevenir, que para lo que se están haciendo estos estudios. Acuérdate de una cosa, cualquier afección viral va a presentar este tipo de lesiones cutáneas. Puede ser que tengas COVID o no. Si tienes esto, ve con tu doctor, hazte la prueba, chécate. Y además también recuerda que en muchas ocasiones a las personas se les pueden presentar como reacción a los fármacos. Entonces, esto ya es
porque te están tomando algún tipo de fármaco que les está dando alergia y entonces se puede presentar este tipo de manifestaciones cutáneas que van a desaparecer cuando dejes de tomar el medicamento, que ya estés recuperado. Entonces, por eso sería que están apareciendo, ¿no? Hay otras cosas, como decía, que te pueden aparecer, por ejemplo, en las axilas, en lo que son los dorsos de las manos, todo esto. Generalmente es este tipo de manifestaciones o erupciones que son así, son por los fármacos, como comentábamos ahorita. Recuerda que todas las edades lo pueden presentar. La relación entre hombres y mujeres es exactamente la misma, o sea, la misma cantidad de hombres que de mujeres que los han presentado. En la mayoría de los casos, de todos los patrones que vimos, generalmente se resuelven solo de manera espontánea, pueden durar como unos 7 días máximo, algunos más largos, como platicamos, el último que aparece después puede a lo mejor durar hasta 4 semanas, y la mayoría se pueden resolver hasta en algunas horas o pocos minutos, como te decía, aparecen y desaparecen. Entonces, esto podría tener relación con lo que es el COVID. Puede ser que no sea COVID, chécate con tu doctor, eso es esencial. No te asustes si ves alguna manifestación de ese tipo. Y bueno, por el momento falta mucho que estudiar sobre esto, pero esto nos va a servir también. Si tú empiezas a presentar este tipo de manifestaciones y nunca has tenido este tipo de problemas, vete a checar con el doctor y también por lo pronto prevén, es decir, trata de cuidar a los demás. Si sospechas que podrías tener el COVID-19, pues cuidarte, tu tapabocas, tu sana distancia, cuidar a tu familia también. Entonces, ¿para qué te puede ayudar que este tipo de síntoma aparezca cuando tú todavía no tienes síntomas? Pues para alertarte que te cuides y cuides a los demás y te atiendas pronto y te den el medicamento adecuado para que te sientas mejor más rápido, no se te agrave también. Entonces, nos puede ayudar en este tipo de casos. Para eso queremos platicar de esto, de estas manifestaciones cutáneas. Vamos a seguir hablando de algunas de las características del COVID para que tú sepas qué hacer, sepas cómo atenderte y estar tranquilo, sobre todo no tengas tanto miedo y pues cuídate muchísimo. Recuerda que a pesar de que tengas que estar en casa y que no salgas, pues haz actividades en tu casa, distráete, trata de no estar estresado, relaja tu mente y cuídate tú y cuida a todos los demás. Muchas gracias por tu atención y aquí nos vemos la semana que entra. Muy bonito día.